Vamos a comenzar con, con la presentación del día de hoy. Vamos a estar enfocados principalmente en este, como les decía, fuera de la grabación, ¿no? En este gran momento que tiene que ver con la revisión y con las mejoras finales que le vamos a hacer a nuestra tesis. Un proceso largo, un proceso que no está exento de un montón de dificultades. Uno siente que tiene que estar pasando por todas estas etapas en el que uno está ahí defendiendo su investigación y en el que tiene una serie de instancias evaluativas en las que tienen que sortear estos palos que llegan, ¿no? Estas como eh, quizás algunas trabas, ¿no? Incluso que podemos encontrar en nuestro proceso investigativo. Sí, es un largo proceso, sí, se pasa muy rápido, recién lo comentábamos, ¿verdad? Se pasa muy rápido. Cuando llegamos al momento ya hacia el final, nos encontramos entonces con la revisión. Hay que tener en cuenta que la tesis para todos pareciera que se presenta como no sé si problema propiamente tal, pero un desafío importante. Innumerables son los memes que encontramos en la web, en donde efectivamente vamos a poder reírnos incluso y nos ayudan nuestros conocidos cuando estamos en pleno proceso y nos envían un meme porque se acordaron de nosotros, ¿no? Pareciera que no es tan, no sé, chistoso, pero pareciera que se acuerdan de uno por eso. Uno sabe de nuestro entorno que estamos haciendo la tesis y empieza ya, como a recordar esa desesperanza. Entrar a una maestría, decían, la tesis no será gran cosa y nos encontramos igualmente con un momento crucial en el que tenemos que enfrentar estos desafíos. La tesis, la entrega final ya viene, ¿no? Así muy a lo de Juego de Tronos. Se acerca el gran momento, el gran día en el que uno dice, ok, punto final, he terminado, la entrego. Después viene la otra etapa, ¿no? Nos vamos a concentrar solamente en el escrito. Cuando estamos frente a la tesis, debemos considerar entonces los contenidos que vamos a ver el día de hoy y vamos a poder orientarnos un poco a los niveles de revisión global y local y vamos a poder discutir un poquito frente a qué estamos, ¿no? ¿Qué es revisar? Me encantaría que pudieran activar sus micrófonos, que viéramos por turnos de habla y se puede ver en los participantes que no tienen el turno de habla tomado. ¿Qué es revisar? Yo creo que es mirar en forma crítica todo lo que uno ha hecho y tratar de identificar si el propósito de lo que estoy tratando de transmitir se cumplió o no. Ok, Así lo veo yo. Por ahí lo veo bien, yo. bien, vamos ahí, tenemos palabras claves, las vamos a tratar de retener, ¿no? Como identificar y asociar con propósitos aquello que he identificado, ¿sí? Bien, buen punto. ¿Qué más? ¿Qué es revisar? ¿Podríamos considerar que revisar es lo mismo que corregir? ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo? Mm, No, yo creo que son dos procesos distintos, porque uno revisar es como echar una ojeada, ver cómo, y revisar debe tener distintos puntos, porque yo puedo revisar, por ejemplo, solo el formato, o puedo revisar, por ejemplo, la ortografía, o puedo revisar solo, o sea, o puedo revisar la gramática, o puedo revisar solo cómo están configuradas las figuras y las tablas y los gráficos. Mientras que corregir ya es como echar mano, ya es hacer. Muy bien, muy bien. Carla ahí como que se está robando y me está adelantando los contenidos. Muy bien. Cintia plantea, yo creería que corregir puede ser una consecuencia de revisar. Es algo requerido. Interesante, interesante. Eh, sí, pareciera que tiene que ver con esta idea que de lo que plantea Carla y al parecer Roberto también está en acuerdo, ¿no? Corregir pareciera que tiene que ver con intervenir. Bueno, ¿qué hacemos cuando revisamos?
Revisar, vamos a considerar una búsqueda de errores, que es lo que tiene que ver con esta identificación que nos plantea Roberto, y tiene que ver también con un juicio de valor, cómo nosotros, y aquí vamos a hacer una distinción breve, muy chiquita, que al menos la literatura sí es un poquito más específica. Cuando hablamos de revisar, en realidad estamos hablando de evaluar. ¿Por qué evaluar? Porque este juicio de valor nos va a indicar la pertinencia, la adecuación en realidad que debemos tener en cuenta respecto de nuestro escrito. Mientras que corregir tiene que ver con una reformulación de aquellas imperfecciones que hemos detectado. Como decía muy bien Carla, efectivamente es como poner mano, ¿no? Como intervenir, ¿sí? Y tiene que ver con esta reescritura del texto cuando vamos identificando, por supuesto, aquello que pareciera no cumplir con, luego de haber evaluado el texto, ¿ya? Creo que es fundamental que podamos hacer esta pequeña distinción porque de lo contrario consideramos que los procesos son iguales y por ende las acciones que podamos realizar en cada uno de estos procesos podrían ser equivalentes en algún momento, sobre todo cuando tenemos mucho nivel de estrés y no consideramos, por ejemplo, estas diferencias que podríamos encontrar, ¿no? Niveles de revisión, y aquí me tomo mucho de lo que planteó Carla recién, estos distintos niveles o distintas dimensiones que vamos a incluir en la revisión. Es importante que consideremos, por ejemplo, que vamos a tener una revisión asociada a la coherencia global del texto. Vamos a considerar también una revisión asociada a la coherencia interna. Vamos también a identificar la gran dimensión de la ortografía, que a veces es lo que se suele creer que uno corrige solamente, ¿no? Pero sin embargo hay mucho más ahí. Y vamos a considerar una dimensión que va a abarcar otros elementos que luego los vamos a mencionar en este taller. Vamos a ver quién está llegando. Está llegando María José. Entonces, cuando estamos hablando de la coherencia global, tenemos dos grandes tareas que llevar a cabo. Primero, fijarnos en la estructura externa y luego en las características que tenga el género discursivo. Cuando hablamos de género discursivo, estamos hablando en este caso de las características específicas que tenga la tesis, o la memoria, ¿no? Nos vamos a ir directamente, en el caso de cuando evaluamos el género discursivo, a que se cumpla la gran finalidad que tenemos con nuestro texto, que es finalmente exponer, explicar, incluso difundir una investigación con todos los procedimientos que ha tenido el proceso investigativo. Entonces, cuando vemos coherencia global, vemos la estructura externa y vemos las características y el cumplimiento de los componentes de esta finalidad, ¿no? A lo que nosotros realmente queremos cumplir con nuestro escrito. Cuando hablamos de coherencia interna, ya aquí nos vamos como a la parte medular, vamos directamente a la elaboración de párrafos y vamos directamente al desarrollo de las ideas. Y en este caso en particular, en la elaboración de párrafos, vamos a considerar para el taller del día de hoy cómo trabajamos ciertas estructuras retóricas, que son como la forma en que internamente en un párrafo organizamos la información. Vamos a ver que hay distintas estructuras retóricas, les traje un ejemplo y ahí es donde voy a pedirles que ojalá podamos llevarlo a las áreas disciplinares que ustedes tienen en sus tesis. Cuando hablamos de coherencia interna también mencioné el desarrollo de las ideas y ahí tenemos que evaluar y corregir, en caso de que detectemos alguna falencia en nuestro escrito, que podemos ir en un mismo tema y quizás de repente nos salimos de ese tema. La progresión temática tiene que ver con que vaya la información de manera progresiva, incrementándose en el texto, de acuerdo a los propósitos que tenga cada apartado. Por ejemplo, que no repita ideas, que no entregue información que no sea adecuada ni pertinente a la finalidad que yo quiero cumplir en una parte del texto, ¿sí? En ortografía hay que fijarse en la ortografía puntual, el acentual y los patrones de uso de la literal. Algunas actualizaciones que a veces pareciera que han quedado olvidadas tienen que ver, por ejemplo, con los tildes de algunas palabras que ya no se tildan,
Y, por ejemplo, el uso de la coma y los puntos, no son azarosas esas normas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cuando tenemos en la oralidad un discurso, nosotros hacemos muchas pausas. Esas pausas no son sinónimo necesariamente de colocar o un punto o colocar una coma en la escritura. Y ese es un error que la verdad suele ser muy recurrente, porque nosotros revisamos, por lo general, con nuestra voz, a veces leemos el texto en voz alta y creemos que porque hemos hecho una pausa en la oralidad, debiera ir, por ejemplo, una coma en la escritura. Y eso no es así. La verdad es que hay que tener precaución con las normas de puntuación. Otros aspectos que vamos a revisar el día de hoy tienen que ver con las normas ortotipográficas, las consideraciones que hay que tener con ellas. El lenguaje inclusivo, las personas que están en el curso de EP 7003, tuvimos una clase muy buena el día lunes, en donde tuvimos la participación de un departamento de la Universidad de Chile en que están a cargo precisamente de volver el lenguaje mucho más inclusivo. Pero cuando hablamos del lenguaje inclusivo en la revisión de nuestra tesis, también debemos tener precaución en cómo queremos que sea leída nuestra tesis en el plano del escrito. De qué manera puedo ser más inclusivo o inclusiva desde la escritura. ¿Ya? En ese caso vamos a hacer algunas recomendaciones generales para que puedan tener en consideración. Y el formato de citación. Estoy citando en IEEE o se me ha pedido, se me ha exigido que mi formato de citación, por ejemplo, pudiera ser APA. Cuando hablamos de formato de citación, abarca tanto las citas dentro del texto como las referencias bibliográficas. ¿Sí? Vamos entonces. Esta gran división de los niveles de revisión, vamos entonces a tomarla desde la revisión global y la revisión local. En la revisión global vamos a incluir entonces la coherencia global, formatos y apartados, mientras que en la revisión local vamos a lo interno que mostraba recién, ¿verdad? La estructura de los párrafos, la gramaticalidad, que tenga sentido realmente lo que estamos exponiendo. Cuando hablamos de coherencia global, chicos, si hay alguna pregunta, duda, consulta, por favor, tengo la ventana del chat abierta para poder atender cualquier consulta que pueda surgir. Cuando hablamos de coherencia global, estamos asociando la revisión a una pregunta clave que tiene que ver con el sentido completo que tiene el texto. Y si acaso se cumple la situación retórica. Ahora, el desafío efectivamente es identificar cuál es esa situación retórica y cómo puedo evaluarla. En este caso, nosotros debemos considerar que la tesis es un género, es un tipo de texto, para poder simplificarlo, en donde se necesita acreditar el dominio de un conocimiento. Se necesita acreditar además que hay un dominio en cómo se investiga y cómo se puede llevar a cabo un estudio. Por ende, es un texto acreditativo. De hecho, nosotros sin la tesis no tenemos el grado, ¿verdad? No acreditamos que somos parte de una comunidad discursiva, de un grupo, ¿verdad? El tema es que cuando nosotros hablamos desde la escritura, debemos tener precaución a quién se dirige efectivamente nuestra tesis. ¿Quiénes son los lectores, los potenciales lectores de nuestra tesis? Y ahí, por lo general, confundimos que la audiencia, al ser experta, es capaz de hacer todas las inferencias y poder completar todo el sentido del texto, cuando en realidad somos nosotros los responsables de dar cuenta de toda esa información. Por ende, tener en cuenta a la audiencia es tener en cuenta de que es una audiencia altamente especializada, pero que además debemos acreditar el conocimiento que nosotros estamos presentando hacia esa audiencia. Por ende, hay formas, hay un registro adecuado que se debe cumplir. Además, en esta situación retórica, que es como lo que engloba al texto en general, debemos considerar el tema y tópico, dentro de qué gran tema se sitúa mi investigación y dentro de ese gran tema, qué es lo que yo he escogido como un tópico, es decir, como información específica.
cuando uno está delimitando el problema de investigación, uno ahí está llegando a más central. Y en eso más central es que nosotros nos vamos a enfocar, ¿verdad? Eso es el tópico, es el tema muy específico del que trata nuestra investigación. Es importante tener en cuenta que el propósito comunicativo, tal como lo mencioné hace un momento, tiene que ver con exponer una investigación con todos sus momentos claves y sus procesos claves, con explicar la investigación también. Cada uno de esos momentos importantes del proceso deben ser explicados de manera concreta, clara y precisa. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto al momento de revisar, porque puede que haya alguna parte de nuestra tesis en que nosotros demos por hecho que la audiencia va a entender, por ejemplo, en las relaciones que hacemos en la interpretación de nuestros resultados. Nosotros podemos dar por hecho que nuestra audiencia, al ser experta, va a interpretar de la misma forma en que nosotros imaginamos la relación de esos resultados. Sin embargo, si nosotros no dejamos esa interpretación de manera clara en la escritura, podría entenderse de una manera diferente. Y es nuestra responsabilidad que se entienda de la forma en que nosotros queremos. En el caso de la situación retórica, pues hay que tener en cuenta también que puede aplicar a los apartados de la tesis, ya que cada uno de ellos cumple o tributa, perdón, a un macro propósito, a un propósito mucho más grande, que es exponer la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver algunos detalles con respecto a esta estructura externa y el ejemplo que nosotros siempre podemos como asociar cuando tenemos estos apartados, ¿verdad? Los apartados por lo general nosotros los identificamos en una tesis tradicional, los identificamos con la introducción, con los antecedentes teóricos, con la metodología, los resultados y la discusión. Obviamente hay que tener en cuenta que depende de cada comunidad, incluso cómo se pudiera organizar esta estructura externa, porque hay comunidades que podrían tener, por ejemplo, en vez de llamar antecedentes teóricos, podrían llamar marco teórico, o podrían, por ejemplo, como ven en pantalla, tener algún apartado que cumpla la función de proporcionar antecedentes en el área disciplinar, pero que estén asociados con otro título, por ejemplo, una justificación del problema y luego un marco de referencia. En este caso, se entregan antecedentes previos que justifican la investigación y luego los antecedentes teóricos. Hay que tener en cuenta, insisto en esto, las características que pueda tener específicamente cada comunidad. Cuando estamos frente a esta estructura externa en el proceso de revisión, en la coherencia global, en esta gran dimensión de la coherencia global, podemos hacernos preguntas que son claves, sí o sí. En estas preguntas claves puedo realmente evaluar, por ejemplo, si mi introducción realmente está introduciendo a mi lector. ¿Y cómo puedo realmente evaluar eso? Bueno, porque hay un propósito, ¿no? ¿Cómo podemos introducir a una persona en un tema? Piensen quizás en algo mucho más familiar, en una conversación cotidiana. Cuando yo introduzco o le cuento a alguien acerca de qué estoy investigando, yo debo contextualizar a esa persona, ¿o no? Debo entregarle como un marco referencial en el que esa persona realmente se pueda situar para comprender la información que le voy a entregar después, ¿no? Oye, ¿de qué estás investigando tú? ¿De qué trata tu tesis? No, mira, yo estoy estudiando tal. Y si uno le dice tal a rompe y a secas, pues entonces podríamos encontrarnos con que el interlocutor no haya entendido, ¿no? Entonces hay que tener precaución. ¿Realmente estoy introduciendo o no estoy introduciendo? ¿Cumplo el propósito de introducir? ¿Cómo introduzco a una persona? ¿La contextualizo? ¿Le puedo dar una definición? Luego de eso le puedo decir, no sé, algún antecedente o alguna investigación clave que realmente sea un punto de partida para el gran tema que le estoy comentando a esta persona, ¿no? Entonces, eso es importante que nos preguntemos con respecto a la introducción. Ahora, con respecto a los antecedentes teóricos, evaluar, ¿son realmente mis antecedentes teóricos una sólida base para mi propuesta? ¿Y por qué esta pregunta no es azarosa? Porque el día que nosotros tengamos que defender, debemos tener completa claridad de que lo que escribimos y lo que vamos a defender, hay una coherencia, hay una base consistente.
Entonces, cuando yo estoy revisando mi escrito, cuando yo estoy evaluando que realmente se cumple lo que necesito que se cumpla, entonces me hago este tipo de preguntas. ¿Hay alguna teoría que se me haya escapado? ¿Hay algo de esta teoría en particular que realmente necesite un mayor énfasis, por ejemplo, en mi escritura? ¿Remarcarlo de alguna u otra manera? También es válido, ¿no? En la metodología realmente hago un detalle riguroso de mi proceso investigativo. No se me escapa ningún detalle, por ejemplo, con respecto si es que tengo sujetos involucrados, las características de los sujetos, la toma de datos, el procesamiento de los datos. ¿Hay algo que me falte o está todo bien y debidamente organizado? Ese tipo de detalles o ese tipo de preguntas, obviamente, está al final del proceso y tiene la finalidad de que realmente podamos estar seguros de que lo que está escrito sea lo pertinente, ¿no? ¿Son los resultados un aporte al conocimiento de mi área, de la manera en que lo estoy presentando? ¿Se cumple realmente el hecho de que los resultados sean un aporte y sean leídos como un aporte al área de estudio? Ojo, sean leídos. Eso es fijarme en mi audiencia. La comisión, que es parte de la defensa de mi tesis, cuando haya leído mi tesis, realmente va a entender que los resultados que he expuesto, en el apartado de los resultados, la discusión de los mismos, son un aporte. Recuerden que tenemos que acreditar que sabemos. Y en este gran apartado de las conclusiones, mi escrito, se realza la investigación total que yo he hecho, se proyecta la investigación o el tema y el tópico de mi investigación, se proyecta en futuras investigaciones, puede seguir ahondándose este estudio. ¿Es convincente mi escritura para poder alcanzar ese propósito de que realmente he finalizado un proceso investigativo que puede seguir más adelante? Esto tiene que ver con la coherencia global y estas preguntas en el fondo nos orientan a que podamos realmente ser más acuiciosos al momento de evaluar si realmente estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con los propósitos de mi investigación, de mi tesis, ¿verdad? En este caso vamos a tener los propósitos comunicativos por apartado y los he simplificado bastante. De todas maneras hay información que se les puede proporcionar para que puedan revisar más adelante. En la introducción, verificar efectivamente si introduje al lector. Voy a hablar por propósito comunicativo. Introducir al lector, marco teórico, presentar investigaciones y el estado del arte de lo que yo he estudiado, del fenómeno. La metodología, exponer los procedimientos metodológicos, en los resultados dar cuenta de esos resultados y en las conclusiones finalizar la investigación. No sacamos nada en la discusión, por ejemplo, en la conclusión. Agregar información nueva, porque ya estoy terminando, no tendría sentido, ¿verdad? Estos propósitos comunicativos son los que evaluamos en la coherencia global. Una vez que ya los hayamos discriminado que realmente hay una pertinencia de cada uno de estos apartados en el tratamiento de la información, reviso el cumplimiento de estos otros dos criterios. Tiene que ver con la congruencia con otros ejemplares de la comunidad y la distribución de los apartados y aspectos formales. Por ejemplo, en cuanto a la congruencia de otros ejemplares, reviso si acaso en mi área realmente lo que yo ya tengo terminado se corresponde con lo que hay también, ¿verdad? A tesis anteriores. Hay congruencia, he puesto en el mismo orden, por ejemplo, los apartados que tienen que ver con el punto 2. Por ejemplo, dedicatoria, agradecimientos, dónde van las tablas de imágenes, que no se me ocurra nada, ¿verdad? Verificar, por ejemplo, en el caso de los índices, que la numeración de la página sea la correcta. Ese tipo de detalles tiene que ver con la coherencia global y debo dar un tiempo para poder revisarlo, porque en muchas ocasiones, y ustedes si revisan algunas otras tesis, pueden realmente encontrar detallitos que quizás ahí faltó revisar. Cuando vamos directamente hacia la coherencia interna, ahora nos trasladamos a la parte medular, tenemos que fijarnos, por ejemplo, si hay
una clara, o puedo evaluar que los párrafos realmente hayan sido elaborados de manera correcta. Y si acaso el desarrollo de las ideas a lo largo de los párrafos, entre los párrafos incluso, es claro o no es claro. Lo anterior debe estar trabajado sí o sí en función del cumplimiento de los propósitos comunicativos. Esto es que hablamos hace un momentito, que tenía que ver con introducir, presentar antecedentes, etc. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos un apartado y revisamos ese apartado, cada uno de los párrafos que tenemos ahí debe tributar a que se cumpla la gran finalidad de ese apartado. Por ende, es importantísimo, por ejemplo, en el marco teórico, que cada uno de estos apartados ayude a que se entienda la información que realmente quiero lograr. Porque de lo contrario puedo tener algunos segmentos que fueron como introducidos quizás a la fuerza y no siguen desarrollando el tema de manera adecuada. Y eso va a afectar la comprensión. Me imagino que muchos de ustedes se han encontrado con más de alguna investigación que pareciera que uno va leyendo y llega a un punto y dice, ay, pero esto no me suena que va aquí. ¿O no? ¿Les ha pasado o no? Ahí lo pueden escribir en el chat. Como que de verdad, sí, como que pareciera que no sé si no hubo tiempo de revisión o hay un reciclaje a veces de algunos escritos. E incluso es tan notorio en este reciclaje que hay veces en que las formas verbales, los tiempos cambian de un párrafo a otro. Y no solo en investigaciones, dice Roberto. Sí, la verdad es que uno lo puede encontrar en muchos textos, no solo en las tesis. Sí. Pareciera que en un momento estaba escribiendo la persona, yo me imagino, ¿no? Yo hago este ejercicio. Estaba escribiendo esta persona y de repente pareciera que dejó de escribir y volvió a escribir mucho tiempo después, o le agregó una información que creía que iba ahí, y los tiempos verbales no son los mismos, las palabras pareciera que no coinciden o que se tratan de una manera diferente. Hay que tener precaución. La revisión debe ser muy crítica en ese sentido. Fijarse en ese tipo de detalles. Cuando hablamos de la coherencia interna a nivel de párrafos, nosotros podríamos enfrentarnos como a una definición tradicional de párrafos. ¿Sí? Dice Cintia, ¿puede pasar si redacta más de una persona y no se hace una revisión final? Sí, Cintia. De hecho, precisamente lo que usted acaba de mencionar fue mi investigación de magíster, que tiene que ver con la escritura colaborativa. ¿Cómo nos damos cuenta de cuando las personas están escribiendo, cuando hay más de una persona escribiendo, cómo la falta de acuerdos entre las personas, incluyendo la revisión, afecta la coherencia global del texto? Porque en la coherencia interna no hay sustento. Así que pasa. Y uno se da cuenta, o sea, se lo digo también como profesora, cuando uno se encuentra con esos textos, uno dice, uy, aquí no es la misma persona la que está escribiendo. Las oraciones son distintas, son más largas, son más breves, hay más subordinación, hay muchas más oraciones metidas una dentro de otra. En el párrafo anterior se aplicaron bien las comas, en este párrafo no hay coma, entonces es como, ups, parece que hay más de una mano y no se buscó una mano conjunta, no hubo una revisión entre en las personas y no una revisión simultánea. Yo creo que eso también influye mucho, ¿sí? Ahora, volviendo a los párrafos, cuando hablamos de coherencia interna nos podemos enfrentar a una definición tradicional de párrafo. En general, podemos considerar que un párrafo se separa en el texto con una línea en blanco y lo antecede que va antes la línea en blanco y después de la línea en blanco. Eso podría ser un párrafo visualmente, ¿sí? Con estos espacios que van entre cada segmento. Sí, podría ser. Efectivamente, se puede dar. Un párrafo también podría estar compuesto de oraciones con vinculación semántica, o sea, que las oraciones respondan al mismo tema.
Sí, podríamos decir que tradicionalmente un párrafo puede ser eso. Sí, que se compone de estas oraciones. ¿Ok? Podemos considerar también que el párrafo es una unidad gráfica y perceptiva visualmente, es decir, un bloque que comienza, y aquí voy hacia la última cuadrícula que tienen en pantalla, que comienza con una mayúscula y termina con un punto aparte. Eso es lo que tradicionalmente se cree que es un párrafo. Pues entonces los desafío a que podamos ver más detalles de los párrafos y verificar si esa definición tradicional es suficiente o no. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, en muchos textos que puede haber un desequilibrio informativo en los párrafos, que puede haber repeticiones y desórdenes en muchas de las ideas, que podemos encontrar párrafos frase, que podemos encontrar párrafos lata, no que sean aburridos, ojo, no tiene que ver con que sean aburridos. Ya voy a mostrarles específicamente un párrafo lata. Y los párrafos imperceptibles. En la imagen que tienen aquí al costadito, encontramos, por ejemplo, algunos ejemplos que plantea Casani, que es un autor que precisamente se dedicó a poder estudiar un poco cómo eran percibidos los párrafos y cómo también pueden mejorar su construcción. Si se fijan en la imagen A, B, C y D, tenemos distintos segmentos. En el caso de la imagen C, estamos frente a los párrafos frase. ¿Sí? Es muy frecuente, y esto voy a ser bastante responsable en lo que voy a decir, por ejemplo, en algunas investigaciones en el área de matemáticas, específicamente, por ejemplo, yo he revisado algunas tesis del área en el que cuando se presentan, por ejemplo, ciertas fórmulas, podemos encontrar esta organización. Pero en ese caso es como una seguidilla, un progreso que tiene el texto. Pero no sería congruente encontrar, por ejemplo, esta organización de párrafos en el marco teórico, ¿no? Porque en el marco teórico necesito más información, que se trate bien el antecedente, o por ejemplo las conclusiones. Párrafos de este tipo en esos apartados claramente no es viable. Ahora, cuando hablamos de párrafos frase, son esos párrafos que están como presentados por una suerte de viñeta imaginaria. Como que pareciera que la persona que escribió organizó la información como una suerte de viñeta. Ojo ahí, mucho cuidado, porque lo importante es poder conectar de manera adecuada el desarrollo de las ideas. Y una idea no se va a desarrollar en una frase. Mucho cuidado. También es importante en la imagen de, por ejemplo, el equilibrio informativo. Si tengo un segmento, vamos a hablar de párrafo, porque ahí no veo puntos, entonces solamente veo un segmento, pero supongamos que la primera parte de la imagen D fuera un párrafo, y luego tengo una frase o un mini párrafo, y luego tengo un párrafo grande. Hay que cuidar también el tema del equilibrio informativo, puesto que lo que yo estoy desarrollando, la idea que yo estoy desarrollando en cada párrafo, debiera estar equilibrada. Debiera tener al menos una oración inicial que fuese al menos la más importante, la que tenga la información más importante. Y luego el segmento que le sigue debiese seguir las mismas características del segmento anterior. Esta imagen, la D, no es lo más recomendable. Acá nos plantean en el chat, ¿las ecuaciones se pueden considerar como parte de un párrafo o son unidades que de manera insalvable se separan de los párrafos? Ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en los resultados que suele darse, o en las metodologías también que suele darse, así como un apartado específico de ecuaciones, fórmulas, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar que por lo general se articula lo que está puesto en la frase con lo que se demuestra en la fórmula, y luego debiera venir algún otro segmento de texto en el que se explique la fórmula. ¿Qué es lo que ocurre de manera frecuente? Es que se anuncia la fórmula, se presenta la fórmula y se acabó la idea. Y eso no sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque ahí no hay un desarrollo de la idea. Es como, por ejemplo, en las humanidades cuando insertamos citas directas
Colocamos un texto, una frase introductoria de parte de uno que está escribiendo, luego viene la cita directa, pero si uno no comenta la cita, ¿qué valor tiene la cita? Lo mismo pasa en este caso con las ecuaciones. Cuando tenemos ecuaciones, ¿qué valor tiene solamente declararlas? ¿Cumple una función meramente constatativa? ¿O podemos reforzar la presencia de esa ecuación con algún comentario, con algún otro desarrollo de idea? Obviamente va a depender de cada caso, porque por ejemplo podríamos encontrar una tesis en que estuviesen presentadas las fórmulas y que de la manera que se está presentando cumple efectivamente con un propósito, pero tendríamos que revisarlo muy en detalle. Por lo general, en este caso, para la persona que nos ha comentado en el chat, por lo general lo conveniente es explicitar la ecuación y luego hacer un comentario de ella, no dejarla ahí en el aire, porque de lo contrario no tiene mucho valor. ¿Sí? Con respecto a la imagen A, hay que tener en consideración los párrafos lata. ¿Cuándo hablamos de párrafos lata? Cuando tenemos en un párrafo todo condensado, así como aplastado. Realmente no aporta a que se comprenda la idea que hay ahí. Mucha información, no. Aquí hay que ser precisos. En ese caso, por ejemplo, la imagen B está un poquito más cercana a lo que podríamos hablar de equilibrio informativo y que no tuviésemos presencia ni de frases ni de párrafos lata. Hay que tener precaución de que los párrafos realmente desarrollen una idea y que realmente estén equilibrados entre ellos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos plantea Garachana y Montolío en el año 2002 de un ejemplo de párrafo. Vamos a ver que este ejemplo cumple con todos los criterios que mencionamos anteriormente, con los criterios de ser un segmento que empieza con mayúscula, que termina en un punto, que tiene espacio antes, que tiene espacio después. ¿Ok? Vamos a ver que estas oraciones que están en este párrafo están vinculadas temáticamente. Perfecto. O sea, hasta ahí vamos bien con la definición tradicional de un párrafo. Veamos. La deflación consiste en una caída generalizada de los precios y origina una reducción de los intercambios económicos. Los actuales datos económicos de los países que integran la Unión Europea muestran una inflación media inferior al 1%. Sin embargo, hace 10 años no era así. Dentro de 20 nadie lo sabe. Ya cuando voy ahí, como que me pasa algo así, ¿no? Como que me tirita un ojo, ¿no? La economía no es una ciencia exacta, por mucho que los economistas se desempeñen en pretender demostrar lo contrario. Sin embargo, los jóvenes insisten en matricularse cada año en ciencias económicas. Pregunta, ¿cuál es la idea principal que tiene este párrafo? ¿Podemos identificar esa idea principal? ¿Qué opina? Me da la sensación de que entre comillas las ciencias económicas no sean ciencias económicas, pero eso como que queda manifestado al final del párrafo y como que el resto de la información me parece un poco accesoria y no muy directa en pro de ese objetivo, si es que eso es lo que quiso transmitir y si es que entendí bien la idea. Lo que acaba de decir Roberto es trascendental. Si es que. Un mundo de posibilidades. No queda claro. No puedo identificar cuál es la idea principal. Fíjense que en la primera parte comienza hablando de la deflación, luego tenemos un término inflación. Yo estoy asumiendo que sería lo mismo. Me queda la duda. No hay precisión. No me dijo en este caso el escritor que eran términos equivalentes, por ejemplo, no sé, no. Luego se produce un quiebre importante en el primer sin embargo. Hace 10 años no era así. Ok, primero estábamos hablando de qué era la deflación, luego estamos hablando de la inflación que está inferior al 1%, entonces ahora no, hace 10 años no era así, entonces era más del 1%. Ok, fíjense en todo el esfuerzo cognitivo que hay que hacer como para tratar de buscar una idea principal, y no la hay. Porque incluso
Cuando agrega otra información, no, ya me perdí. ¿Qué era lo que estaba en un comienzo? Y luego el tema de los jóvenes. Gaby. Pensé que habías tomado la palabra. Pareciera que es información que no está debidamente organizada. ¿Cómo vamos a entender los párrafos? Los vamos a entender como una unidad de sentido, una unidad coherente con el resto del texto, que tenga una distribución de información adecuada y que el equilibrio, que es el tratamiento informativo, sea el pertinente. Eso es un párrafo eficiente. Es decir, no te preocupes, Gaby, es decir, una unidad, un segmento que realmente tenga un sentido, una idea principal. Debe ser coherente con el resto del texto, porque un párrafo que esté de manera aislada no, tampoco me sirve. Puedo tener un párrafo muy bien redactado, pero si el anterior no está bien redactado y el subsiguiente y el siguiente y subsiguiente no están en la misma línea, pues entonces no me ayuda, ¿verdad? Debe tener la distribución de la información de manera clara. Por ende, debo distribuir con puntos las ideas dentro del párrafo. Un párrafo debiera tener alrededor de 4 a 6 oraciones. Una oración parte con mayúscula y termina con un punto. Debería tener 4 veces eso, pero que estén en el mismo sentido. O sea, que estén todas esas oraciones asociadas al mismo sentido, a la misma idea. ¿Sí? Debe tener equilibrio informativo y por ende debe haber un tratamiento informativo que sea equilibrado. Vamos a ver este ejemplo. Les traje algunas opciones para desarrollar las ideas. Serafini en 1994 es como el primero que realmente formalizó estas estructuras retóricas. ¿Y por qué desde esa fecha hasta ahora pareciera que no hay mayor, o se ha mantenido esta clasificación? Porque la verdad, si ustedes se fijan, lo que tienen en pantalla es por lo general como nosotros transmitimos información siempre. Y en el campo de la escritura, y en la escritura, en este caso de la tesis, siempre estamos recurriendo a estas estructuras retóricas, que tienen que ver con cómo organizamos la información al interior entre párrafos o al interior del mismo párrafo. Puedo yo presentar, por ejemplo, una solución-problema, una estructura de solución-problema o problema-solución. En la tesis, ¿dónde creen que podría haber una estructura de este tipo? De problema-solución. ¿Dónde creen? En la introducción, en el marco teórico, en la metodología, los resultados, las conclusiones. Vamos a ver el chat. En la metodología propone Diana, ok. ¿Será que en la metodología damos la solución? ¿Qué pasará en la introducción cuando nosotros detectamos que hay un vacío en el área disciplinar en que nosotros estamos investigando? Hay un vacío y que nosotros en el fondo estamos proponiendo algo. ¿Será acaso una estructura problema-solución? Hay un vacío. Ahí, por ejemplo, en la introducción, entre los párrafos, voy a tener una estructura de problema-solución. En el conocimiento o en el campo investigativo hay un vacío, eso es un problema, por ende yo vengo a aportar a la solución de ese problema con mi tesis. O sea, mi tesis se concibe como parte de esa solución al problema. ¿Por qué? Porque aporta información. Entonces, fíjense que en la introducción es muy factible que encontremos una estructura de problema-solución. Ahora, vamos a la causa-efecto. Causa-efecto. Podríamos también encontrarlo, por ejemplo, en la introducción, pero también podríamos encontrarlo en el marco teórico, y donde es mucho más evidente es en los resultados. Porque nosotros identificamos
o sea, aplicamos nuestra investigación, obtenemos los resultados e interpretamos los resultados. Y en esa interpretación nosotros estamos dando la implicancia, el efecto que tiene realmente haber encontrado todo lo que encontramos, que obviamente tiene un fundamento, hay una causa que debiera estar relacionada con nuestra metodología, obvio. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta estructura, perdón, bien lo dije, estas estructuras retóricas nos ayudan a poder organizar un poco la información. Y esa información se da entre párrafos o en los párrafos, intrapárrafo o interpárrafo, adentro del párrafo o entre los párrafos. ¿Sí? Esa relación ayuda a que el tema avance, bingo, la progresión temática. ¿Ok? Otra estructura retórica que es muy frecuente, comparación-contraste. Cuando yo quiero, por ejemplo, hacer una comparación entre modelos teóricos, ¿qué hago? Establezco criterios para la comparación. Y digo, bueno, este es el criterio 1, y el criterio 1 voy a compararlo entre el modelo o la teoría 1 y la teoría 2. El criterio 1 en la teoría 1 se presenta de tal manera, en la teoría 2 se presenta de tal forma. Mientras que, criterio 2, en la teoría 1 de tal manera, en la teoría 2 de tal manera. Cuando hago una comparación-contraste, es fundamental tener claridad al momento de establecer los criterios comparativos. No puedo llegar y colocar de manera así, como una ensalada, todos los criterios, porque eso no ayuda a que se entienda que yo tengo la capacidad de poder distinguir los criterios que voy a comparar. Por escrito es así una estructura para el marco teórico. Sí o sí, cuando hago comparación. Sí o sí, debo tener claridad en cómo organizo la información al interior de mis párrafos y entre los párrafos. Que efectivamente sea una comparación, que haya un contraste. Desarrollo de concepto, también muy frecuente en el marco teórico y también en la introducción. Cuando doy definiciones, cuando hago definiciones operacionales en la metodología. Por ejemplo, defino un concepto y desarrollo esa definición. Doy los argumentos de por qué eso se va a entender de tal manera en mi tesis. ¿Verdad? Entonces, ¿es importante esta estructura? Claro que sí, porque me va a permitir que un párrafo con otro se puedan articular de manera adecuada. Enumeración, exactamente igual. Cuando hablamos de los componentes de un modelo, podemos enumerarlo y en esa enumeración aplicamos una jerarquización, por ejemplo, por los componentes que sean más relevantes. Entonces voy enumerando cuáles son los componentes. Y eso no significa solamente colocar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, no. Significa que la organización de la información completa sea coherente, que tenga sentido, que efectivamente estemos dando cuenta de una enumeración. Secuencia, clave para la metodología. Es una estructura clave para la metodología, es decir, el orden cronológico en que deben realizarse las acciones. Eso es fundamental. En el caso, por ejemplo, de la síntesis que se hace en las conclusiones, también la secuencia es una estructura retórica que tenemos altamente presente y que usarla además ayuda a que nuestro lector, cuando lea las conclusiones, se quede con la información más relevante del proceso investigativo. Eso es una síntesis. Y una síntesis del proceso va a recuperar cronológicamente las acciones que fueron más relevantes. Por ende, ahí tenemos el uso de una secuencia. Estas son las estructuras retóricas que nosotros empleamos de manera frecuente. Les traje un ejemplo muy básico, pero que para mí es muy clarificador. Esta es una estructura problema-solución. Fíjense que en este caso se plantea y se resuelve un problema para desarrollar un tema que se ha entregado. Se utilizan en escritos generalmente descriptivos y también en los de corte científico. La estructura, en este caso la descripción de la solución, puede proceder o bien
seguir a la del problema. Puede ser problema-solución o solución-problema. Fíjense que en este texto que tienen acá, primero vamos a hacer como el repaso. Efectivamente identificamos párrafos, ¿no? Desde la manera tradicional que tiene que ver con el inicio de una mayúscula, hay más de 2 oraciones, no tenemos párrafo-frase, y tenemos un punto aparte, tenemos el espacio y luego viene el siguiente segmento. En el texto que tienen en pantalla hay una premisa que tiene que ver con que el sol es bueno, pero entraña peligro para los niños. Hay una pregunta, ¿cómo disfrutar con menos riesgos? Y hay una respuesta, y esa respuesta es la solución. Esta misma organización que tienen acá abajito, que está asociada al texto que está de ejemplo, aplica a la introducción de su tesis. Por supuesto, de una manera muchísimo más compleja, pero es la misma estructura interna. Ustedes presentan una premisa, que es lo que va a cumplir con contextualizar al lector. Luego indican un vacío, que tiene que ver con esta pregunta que uno se hace con respecto a lo que no está siendo investigado o abarcado de manera completa. Luego hay una respuesta que tiene que ver al momento de que nosotros planteamos los objetivos, por ejemplo, o declaramos qué es lo que vamos a hacer en nuestra investigación. La misma estructura interna. Cuando revisamos, por supuesto eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que haya coherencia interna, que efectivamente las ideas estén debidamente desarrolladas y que el uso de estas estructuras retóricas sean coherentes. Cuando hablamos de los niveles de revisión, tenemos entonces la coherencia global, la coherencia interna, que es lo que hemos revisado hasta ahora, y nos queda ortografía y otros. En esas dos grandes dimensiones de ortografía y estos otros, debemos considerar que en el caso de la ortografía hay que tener en cuenta el uso de diccionarios especializados, el uso de normas y patrones de uso, que son completamente distintos. ¿Por qué? Porque en ortografía, por ejemplo, ya la academia dictaminó que una cosa tiene que ver con las normas puntuales y puntuales, ortografía puntual, literal, acentual. Puntuales y acentuales, y en los patrones de uso debemos considerar la ortografía literal. Podemos encontrar que, por ejemplo, en nuestra comunidad una palabra se utilice de cierta manera. Por ejemplo, los préstamos lingüísticos. Eso entra dentro de los patrones de uso al momento de revisar la ortografía y cómo se trabaja en la tesis. Recordar que la ortografía debe tributar al desarrollo de las ideas. En un párrafo, la ausencia de puntos, la ausencia de comas, afecta que la idea se desarrolle de manera adecuada. Si al interior de un párrafo pasa eso, y un párrafo tiene que ver con el siguiente párrafo, afecta la progresión. Si afecta la progresión, compromete la coherencia interna del texto, lo que a su vez compromete la coherencia externa. O sea, todo está relacionado. Esto es como las matrioshkas, ¿no? Como las muñequitas rusas. Todo tiene que ver. Vamos desde lo lineal a lo más grande o nos devolvemos. Da igual. Hay un grado de implicancia, ¿sí? Precaución entonces al momento de evaluar puntos y comas. Y en el caso de los otros que hemos hablado, están las normas ortotipográficas. ¿Cuándo utilizo cursiva? ¿Cuándo utilizo negrita? ¿Cuándo utilizo los subrayados? Cuando utilizo las comillas como una marca de destacado en el texto. Tipo de letra, tamaño de letra. En el caso de los subtítulos, de los títulos, las sangrías, por ejemplo, los tabuladores. Todos esos elementos tienen que ver con las normas ortotipográficas. Otros elementos que debemos tener en consideración están asociados a las tablas, las imágenes, los glosarios y los anexos. Que la información que esté en los anexos esté debidamente organizada. ¿No les ha pasado que han encontrado, por ejemplo, investigaciones o tesis en que pareciera que la revisión de esos apartados finales, que al parecer nadie lee, ¿verdad?, pero están desordenados? Que las imágenes están poco nítidas, que no están muy pixeladas, o que las tablas están desajustadas, no se encuentran centradas. Incluso podríamos encontrar imágenes que, exacto, como que los tiraron así, como ya, ¿verdad que tengo que ponerlos, no? Y ahí van todos.
las faltas ortográficas, por ejemplo, en los anexos. ¿Va a depender de la investigación? Claro, va a depender de la investigación. Por ejemplo, en mi caso, los anexos tenían que estar perfectos porque era la evidencia del análisis del discurso que yo había hecho de los sujetos que habían hablado. Entonces no podía presentarlos de mala forma porque era mi evidencia. Entonces tenía que preocuparme de que los anexos estuvieran, por ejemplo, bien ordenaditos. Lenguaje inclusivo, cuando utilizamos proformas, por ejemplo, cuando queremos hablar de, en vez de decir, no sé, que este fue un ejemplo que pusieron el día lunes, por ejemplo, en la clase, cuando hablamos de lenguaje inclusivo. El ingeniero está capacitado para, y dentro de el ingeniero estamos incluyendo a ingenieras, ¿no? Entonces, en ese caso, el profesional de la ingeniería. Y ahí es mucho más genérico, mucho más amplio, no es tan riguroso como en estas representaciones dicotómicas, negro-blanco, blanco-negro, ¿no? Hay que tener precaución. Creo que sobre todo, por ejemplo, para el momento en que nosotros cerramos discursivamente nuestra investigación o cuando introducimos, tenemos que ser como ahí más cuidadosos. También cuidado con asumir que es la autora o el autor sin revisar realmente quién es. Formato de citación y referencias bibliográficas, otro gran elemento que debe estar presente en la revisión. Sí o sí. Las citas directas, indirectas que estén en el cuerpo del texto deben estar incorporadas en las referencias bibliográficas, que es lo que va al final. Y usted puede decir, ay, pero ¿cómo se va a pasar eso? Sí, es que si lo deja al final, claramente se le puede pasar varios autores, ¿verdad? Gaby dice, ¿cómo se puede equilibrar el tema de los párrafos con las citas? Porque a veces un autor tiene varias ideas que son útiles para la tesis. Lo ideal es meter todo lo referido a ese autor de forma condensada o simplemente separarlo en hartos párrafos e ir repitiendo la cita cada vez. Ajá. Muy buena pregunta, Gaby. Cuando nosotros tenemos un autor o una propuesta que es esencial para nuestra investigación, nosotros por lo general debemos rescatar como los núcleos que son importantes de ese autor. Por ejemplo, yo puedo, de una teoría, tengo varias ideas principales que son relevantes para mi investigación, como un gran antecedente. ¿Qué es lo que conviene? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a trabajar esta teoría que tiene estos varios núcleos, yo personalmente lo que aconsejo es separar estos núcleos por temas. Por ende, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos podrían desarrollar un tema que es un núcleo importante de esa propuesta. Para ese tema voy a seleccionar la cita que sea más representativa, porque podría incluso no proporcionar una cita directa y sí trabajar con una interpretación que yo realizo de ese tema en ese autor. Y esa interpretación la desarrollo, como te acabo de decir, quizás en subapartados o sin que sean con subtítulos, quizás en 3 párrafos que hablen acerca de la misma temática. ¿Se entiende? Ya. Ahí te aconsejo, Gaby, que cuando utilices las citas, si es que vas a utilizar citas directas, es muy conveniente que la cita directa sea efectivamente representativa y que la trabajes, que no quede como que no se cumpla esto de que coloque la cita como una evidencia. No, porque tu audiencia, los lectores de tu tesis, en este caso la comisión, pensando que fuera solamente la comisión la que va a revisar, ojo, porque también podría ser futuros estudiantes que utilicen tu investigación como orientación, ¿verdad? Lo importante es que las citas sean tratadas, que no sean una mera evidencia, sino que sean explicadas, que sean cuestionadas, que sean o sea, ya dije explicadas, cuestionadas, que sean comentadas. Y ahí vas a darte cuenta que el equilibrio informativo entre los párrafos se va a mantener. Pero insisto, hay que hacer un trabajo ahí importante. Formato de citación y referencias bibliográficas no lo dejen para el final. No es
No, no es lo más adecuado. ¿Qué es lo conveniente a medida que ustedes fueron trabajando con la tesis? Para las personas que todavía están en ese proceso, sus fichas de lectura o sus trabajos en gestores bibliográficos en donde se permita tomar nota, como en el caso de Mendeley, por ejemplo, tener precaución de que siempre tengan toda la información de la fuente. No estén buscando años de publicación ni páginas a última hora, porque por nada en el mundo eso es aconsejable, ¿sí? Consejos generales entonces, para ya ir cerrando, consejos generales para el proceso de revisión de tu tesis o memoria. Asignen tiempos, no dejen por favor para última hora la revisión. El factor tiempo es altamente delicado en un trabajo tan importante como este, por ende, no dejen a última hora la revisión. No, hay que considerar en el cronograma, en la carta Gantt, hay que considerar en la planificación, todo hay que considerar un tiempo de revisión que esté enfocado exclusivamente en este objetivo de ir, detectar errores, reformular, arreglar, verificar y evaluar que esté cumpliendo con lo que se debe cumplir. Diseñen un plan. La revisión no puede ir mezclando los niveles. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos revisar ortografía, queremos revisar propósito comunicativo y queremos revisar lenguaje inclusivo, estamos todo colocándolo en el mismo nivel de importancia. ¿Qué es recomendable? Diseñen un plan. Ok, hoy día me voy a dedicar exclusivamente a ver la introducción, pero primero voy a ver coherencia externa. Voy a ver el propósito comunicativo, que es general de la introducción, y luego voy a ver el propósito comunicativo por las partes internas que tenga. Por ejemplo, voy a ver, no sé, si tengo, por ejemplo, en la introducción esta estructura de problema-solución, está clara, es evidente, las palabras son realmente las adecuadas o no. Eso es diseñar un plan de revisión. No hay que colocar todo en el mismo nivel, porque la atención, como un proceso cognitivo, la atención ahí va a estar fijada en muchos focos, y eso no ayuda. ¿Ya? Organicen las actividades, distribuyan las acciones que van a realizar. Por ejemplo, utilicen un calendario para optimizar el proceso y utilicen alarmas, por ejemplo, para identificar de cuándo a cuándo van a trabajar solamente en un nivel de revisión. ¿Ya? Evalúense, pero no se acriminen con ustedes mismos, no es necesario, ¿ya? Pueden valorar el escrito, felicitarse cuando identifican, por ejemplo, las estructuras retóricas. Me quedó buena. ¿Ya? El componente afectivo al momento de escribir no es azaroso, las frustraciones son muy grandes, el estrés es muy grande, por ende reconocer los aspectos positivos en su escritura sí es un gran aporte al proceso general, al término, ¿ya? Apliquen criterios claros al momento de evaluar. Por eso el plan que hayan diseñado al momento de revisar es importante. Y aclaren dudas, es bueno para el proceso aclarar las interrogantes que surgen en este momento, no dejen pendientes. Ay, ¿esto será o no será? ¿Estará bien o no estará bien que yo haya colocado hasta aquí? Pregunten. La ventaja, por ejemplo, que tienen acá en la universidad es que está Armadillo Lab, hay muchos tutores ahí que estamos a disposición para poder atender dudas específicas que puedan tener o para acompañar, por ejemplo, el proceso de revisión de la tesis. Ya eso es un gran apoyo. Pero también consulten con sus profesores guía, ¿sí? Gaby dice, otra pregunta más básica, que he escuchado opiniones distintas sobre cómo escribir. ¿Sería correcto, por ejemplo, decir, se propuso que o se ha propuesto que? ¿Hay algún tiempo verbal prohibido? Ajá, ya. Gaby, el tema de los tiempos verbales es un gran tema. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que, por ejemplo, en la metodología suele ser mucho más frecuente utilizar el pasado porque las acciones ya se llevaron a cabo. Por ende, es congruente encontrar, por ejemplo, tiempos pasados, un tiempo verbal en pretérito. En la introducción es mucho más frecuente encontrar tiempo presente. ¿Por qué? Porque es el momento en el que yo estoy realizando la acción de introducir al lector. En cambio, en el marco teórico podríamos encontrar una variación. Podríamos, en el momento en que declaramos en el estado del arte, hacemos una revisión en pretérito y podemos finalizar esa revisión que hemos hecho en pretérito, es decir, las propuestas realizadas, podemos finalizarlas con las implicancias que ha tenido todo lo que se ha hecho, lo que se hizo en el área disciplinar. Hoy en día tiene tal consecuencia. Y ahí
nos cambiamos y nos trasladamos en el tiempo verbal. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, en la conclusión es fundamental que las proyecciones estén declaradas en futuro, porque de lo contrario sería completamente incoherente. Entonces, no es básica tu pregunta, es una pregunta muy buena, porque efectivamente nos genera conflictos. A veces situarnos un poco críticamente en qué tiempo estoy escribiendo, sobre todo porque la tesis la escribimos en distintos tiempos del proceso. Entonces hay que tener precaución ahí cuando hacemos la revisión final. ¿Es congruente los tiempos que he ocupado? ¿Aportan a que se entienda realmente la idea? Si digo que se ha investigado, se investigó o se sigue investigando al respecto. Y ahí cambia un poco realmente cómo nosotros estamos enfocando la acción, ¿no? ¿Queda claro por ahí? Ya, súper. Ese es el taller de escritura y de revisión considerando las mejoras para la tesis. Así como, insisto, fíjense que hemos estado, todo el rato que hemos estado, que ya cumplimos 1 hora, pero hemos revisado, me voy a devolver a este me gusta porque es como mostrar toda la panorámica, ¿no? Es como, wow, sí, revisar va a incluir absolutamente estos aspectos, sí o sí, debo tomarlos en cuenta. Yo les mencioné al comienzo del taller si acaso tenían algún texto que quisieran compartir. Me alegro mucho que sea de utilidad para todos, para todas. Así que bienvenida a cualquier duda o consulta, lo que ustedes gusten.